Shalom Alejem, buenas noches, Toda Rabá, Baruch Hashem, nuevamente porque nos permite, como siempre, pues prácticamente según el país donde usted esté, en este caso, pues aquí en Occidente está entrando la noche y pues Baruch Hashem, porque nos permite culminar varias actividades en este día de vivir de manera satisfactoria, con enseñanza, con aprendizaje y bueno, pues también maravillosamente estudiando pues los Sefer Kodesh, que como siempre sabemos es ya en sí un portal maravilloso que permite que nuestra Neshama pueda cumplir su ciclo de aprendizaje, que es parte del propósito por el cual nosotros llegamos a este mundo. Bien, y bueno, pues el día de hoy vamos a seguir desarrollando el tema del Sefer Yetzirah y la forma en la que se pueden aplicar todos estos principios durante nuestra vida cotidiana. Debemos de recordar que nosotros venimos a este mundo a aprender y debemos también aprovechar toda oportunidad para vivir experiencias o todas las experiencias maravillosas que nos ofrece el mundo de la materia. Bien, de hecho a eso venimos. Y si hay algo que vamos aprendiendo conforme vamos a, avanzando también en estos estudios, es que se comienza a revelar una verdad de la que muchas veces tenemos nosotros que huir momentáneamente, sobre todo en la interacción constante con este mundo físico. Dicen muchos maestros cabalistas que, que si hay algo que ocurre precisamente en el estudiante de la Kabbalah es que comienza a tener una perspectiva diferente de todo lo que ocurre en el entorno, puede observar al resto de las personas y darse cuenta que corren apresuradas, afanadas, hacia únicamente satisfacer necesidades inmediatas que creen en algún momento le van a brindar una felicidad plena. Y sabemos que el Zohar nos dice algo contrario, menciona que el ser humano siempre va a estar deseando, inclusive usted recordará que precisamente el primer tratado del Zohar en la porción de Bereshit dedica casi medio volumen a describir un poco sobre lo que es el deseo y de por qué razón esta característica es lo único que nos diferencia los unos de los otros, porque fuera de ello, pues prácticamente tenemos muchísimas afinidades durante la vida cotidiana, aunque en ocasiones lleguemos a creer por momentos que somos singulares, ¿bien? Y bueno, pues también es necesario que nosotros recordemos que dentro de ese despertar de conciencia, tenemos que saber que regresamos pues directamente a nuestra vida cotidiana, donde pues es necesario que a veces nosotros nos guardemos el conocimiento que estamos adquiriendo conforme va pasando el tiempo y que no siempre podemos compartir con todos los demás. ¿Por qué razón? Porque pueden verle a usted con un semblante raro, con cierto escepticismo. ¿Por qué razón? Porque de pronto usted va a iniciar conversaciones muy profundas o porque realmente toma una perspectiva diferente sobre todo lo que está ocurriendo en su entorno. ¿Por qué razón? Porque pues la Neshama, que está en conexión con la suprarracionalidad, le permite a la persona tener una perspectiva mucho más amplia que va enfocada a tomar decisiones donde sabemos que siempre va a existir una consecuencia, ¿bien? Pero también algo que aprendemos nosotros de la Kabbalah, conforme también vamos estudiando los Sefer Kodesh, los textos sagrados, es que el pensamiento religioso de manera primaria es necesaria para disciplinarnos en el conocimiento de los textos que van a revelar de manera exquisita los secretos, pero también maravillosamente entendemos que como la Kabbalah, aunque fue resguardada principalmente por nuestro pueblo de Israel, no solamente cumple un propósito donde se procura que se integre al esquema religioso, sino que va más allá. En tiempos pasados hemos comentado que si hay algo que ocurre precisamente cuando alguien comienza a introducir la Kabbalah en una sinagoga, lo cual es, déjeme decirle, muy difícil,
Inclusive usted puede darse cuenta que aún en redes sociales hay grupos totalmente diferentes. Hay grupos de judaísmo, del alajá, y hay grupos de estudio de Kabbalah, y que inclusive usted se puede dar cuenta, parece que chocan en algunas ocasiones, o definitivamente no tocan un tema en relación con otro, sino meramente algunos comentarios muy superficiales. ¿Por qué razón? Porque volvemos a mencionar, la Kabbalah, aún dentro del judaísmo, lo que hace es romper los esquemas religiosos, evitando que los dogmas sean aquello que rige al ser humano cuando decide tomar acciones o decisiones. No sé si usted recordará, por ejemplo, en un pensamiento religioso que muchas veces vuelvo a mencionar. Creo que todos hemos sido educados en diferentes religiones, algunos en el Islam, otros en el budismo. Bueno, el budismo no es una religión, otros en el cristianismo, otros en el judaísmo, otros en el escepticismo, pero todos tenemos al final del día una perspectiva de lo que según se debería de realizar, y máxime cuando se habla sobre ciertas creencias religiosas, en este caso sobre el tema de festividades, de lo cual también tenemos que hablar. ¿Por qué razón? Porque en gran parte del mundo, pues hay diferentes celebraciones. Así como hay un año nuevo chino, hay un año nuevo en Occidente, tenemos nuestro año nuevo como pueblo de Israel, y cada uno de nosotros seguramente en algún momento, mientras interactuamos en nuestro entorno social, sabemos que nos incorporamos o nos llegamos a incorporar a cierto tipo de eventos, y de los cuales a veces no es opcional decidir sí o no, al menos no en el tema de interacción social, haciendo referencia, por ejemplo, en Occidente, que hay en unos cuantos días una celebración del Año Nuevo, y muchas empresas que hacen, bueno, pues tienen una serie de reuniones, de cenas, de comidas, que al final del día están provocando un comportamiento colectivo, una conciencia colectiva, que lejos de ser meramente celebraciones, el cabalista prácticamente entiende esto como una emanación energética de la cual muchos podríamos aprovechar. Y de esto déjeme citar lo que en alguna ocasión hablábamos sobre Rudolf Giuliani. Seguramente algunos ya lo habremos estudiado, sobre este criminólogo de la nación norteamericana, que prácticamente realiza una serie de experimentos alternativos, ¿verdad? Recordemos que a él se le había asignado como especialista criminólogo, como especialista en seguridad, que disminuyera los índices de inseguridad que existían en aquel barrio tan conocido como el Bronx. En su momento, seguramente recordaremos, era un barrio muy conflictivo. ¿Y qué sucede? Él utilizó las mejores estrategias, e inclusive, volvemos a mencionar, incorporó terapias alternativas. Bien, dentro de esas terapias alternativas que mencionaba, recordará que él invitó a todas las religiones, a los representantes de diferentes religiones, para que se unieran, que dejaran un momento las diferencias, y que por favor suplicaba se ocuparan en mejorar la calidad de vida de muchas otras personas. ¿Y qué ocurrió? Recordará usted que todas las personas tomaron un día, una hora específica para tener ya sea meditaciones, oraciones, rezos, plegarias, algunos otros cantos de alegría. Querían generar un cambio positivo en aquella zona. Inclusive pues todos se concentraban en ese barrio, y él logró graficarlo. Él no era una persona que hiciese esto con un propósito de investigación metafísica. Lo utilizó como un recurso, y bueno, pues prácticamente nosotros vemos que manifestó resultados. Y después, ¿qué sucede? En otros países, pues lo llaman como consultor y dicen, por favor, ayúdanos, ¿cómo le hiciste? Y bueno, pues él también, dentro de las diferentes estrategias, menciona, pues mira, yo lo que hice fue decirle a las personas que quieren que se manifieste un cambio, que
a determinada hora y en determinado día se pusiesen a hacer o a vibrar bonito, con sus rezos, con sus oraciones, con sus cánticos, con sus danzas, etcétera, ¿bien? Y bueno, ¿qué sucede? En algunas naciones se ha intentado, en algunas ha dado resultado, en otras no. ¿De qué depende? Bueno, de qué tipo de vibración es la que está emitiéndose con más fuerza según cada nación. ¿Por qué razón? Porque hay una ventaja que metafísicamente nosotros podríamos distinguir a lo mejor de aquella nación. En aquella nación no hay tanta idolatría como si lo hay en otras naciones. Y a veces cuando hablamos sobre el tema de idolatría, eso puede ser una barrera para que la conciencia colectiva pueda impactar de manera positiva. Bien, entonces esto es como dos luchas de emanaciones energéticas, una energía positiva, una energía negativa que al final del día, volvemos a mencionar, va definitivamente a plasmar resultados en la vida cotidiana. Bien, y bueno, pues dicho esto, vamos a pasar, si les parece, a, al tema del día de hoy, que precisamente habla sobre la conciencia colectiva y la forma en la que nosotros, Hashem así lo permita, podemos utilizar esa energía en todo momento, ¿bien? Pero como siempre, si le parece, vamos a hacer una pequeña recapitulación sobre lo que vimos en la octava parte. Hoy va a haber un poquito de diferencia sobre lo que hemos visto en los capítulos anteriores, pero que es importante lo integremos porque definitivamente el Zohar nos pone en contexto de estas prácticas. Bien, entonces, bueno, en la parte 8 hablábamos sobre los secretos más profundos de la Kabbalah que existían precisamente a través del Sefer Yetzirah.